Hola clase, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una explicación sobre el experimento de Ørsted, que es una reproducción, experimentación y explicación de lo observado en él. Para eso vamos a pensar que justamente estamos en el año 1820. Y ahora yo voy a cumplir el rol de Hans Christian Ørsted, ¿sí? En mi laboratorio de Copenhague, ¿sí? En este caso puse una foto mía de la época, como para simular la situación. Bien, como muchos científicos de la época, Ørsted, o en este caso yo, estuve investigando por separado los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Hoy voy a realizar un experimento que, sin saberlo, va a cambiar para siempre la comprensión de las fuerzas de la naturaleza. Lo que vamos a ver a continuación es una reproducción de ese momento crucial, y me voy a esforzar por describir lo que se observó sin utilizar ningún conocimiento justamente del futuro. Y hoy vamos a ser testigos de lo mismo que Ørsted vio por primera vez. Hasta el momento, el conocimiento científico establece que la electricidad y el magnetismo son fuerzas completamente independientes. Por un lado, tenemos los fenómenos eléctricos. Sabemos que una pila, como esta de Volta, puede producir una corriente continua que fluye por un cable capaz de generar calores o pequeñas chispas. La pila de Volta es el primer dispositivo que produce electricidad de forma constante a partir de una reacción química. Fue inventada por Alessandro Volta en 1800 y consiste en discos apilados, ¿no? Como vemos en la imagen, de dos metales diferentes como el zinc, plata, cobre, separados por un material empapado de un líquido conductor como el agua salada. Por otro lado está el magnetismo. Sabemos que un imán natural como la magnetita, como vemos en la imagen, o una brújula, como esta, la que está en la imagen, interactúa con el magnetismo terrestre y apunta siempre hacia el norte. Son dos mundos separados. La idea de que uno pudiera influir en el otro es, en el mejor de los casos, una especulación, una corazonada que en ese tiempo Ørsted tenía durante algún tiempo, pero que nadie pudo demostrar de manera clara e irrefutable. Bien, vamos a empezar con lo que es el montaje y la descripción de este experimento. Voy a preparar mi setup, coloco la brújula sobre la mesa, asegurándome que esté nivelada en lo más posible. En este caso, pequeña paréntesis, esta brújula está chueca, o sea, inclinada en el eje, por lo cual depende de donde yo lo mueva la brújula, va a establecerse con equilibrio o no, por lo cual costó un poco más esta experimentación. Bien, ahora vamos a tomar este cable de cobre que va a actuar como mi conductor y lo voy a colocar en una orientación paralela a las agujas de la brújula, es decir, la dirección norte-sur. Por ahora el cable no está conectado a la pila, como se puede ver. La aguja de la brújula permanece inmutable, señalando fielmente al norte. No hay ninguna perturbación. Ahora vamos a proceder a conectar los extremos del cable a los polos de la pila, completando así el circuito. Y lo que estamos viendo justamente es el instante en el que el cable hizo contacto con la pila, en el cual al menos se pudo observar un fenómeno extraordinario. O sea, la aguja de la brújula se movió. Y no fue un temblor leve, a pesar de la grabación, sino que fue una desviación clara y definida. La aguja ya no apunta al norte, sino que se desvió hacia el este, con un ángulo con el cable. Esto es asombroso. Y por ahora vamos a seguir manteniendo el circuito cerrado. Y entonces la aguja se mantiene justamente en esa posición. No vuelve a su orientación original. Y ahora, al desconectar el cable, podemos observar que la aguja regresa lentamente a su posición original, apuntando al norte de vuelta. Lo vuelvo a conectar y se desvía de vuelta. Esto, como podemos ver en el video, es un fenómeno inmediato. Es repetible, no solo eso, es reversible. La mera presencia de una corriente influyendo por este cable está causando una perturbación en la aguja magnética. Ahora, como buen investigador, vamos a indagar más. ¿Qué pasa si invierto la conexión? Cambio el cable del polo positivo al negativo y viceversa. Y lo que vemos es que la aguja se desvía pero en la dirección opuesta. Esto nos está indicando de que la dirección de la perturbación está ligada o unida de alguna manera al sentido en el que fluye la corriente. Ahora, en este caso en el video ojalá se note mucho, porque en este momento lo intenté varias veces y se notó. Pero ahora, ¿qué pasa si coloco el cable por debajo de la brújula, en el lugar de por arriba, o al que sea al borde o a los costados? En este caso, el movimiento también se invierte y se nota mucho mejor.
la aguja intenta siempre colocarse perpendicular al cable, y cada prueba que hago me da justamente muchas más pistas de lo que está ocurriendo. No es una atracción o una repulsión simple como la de un imán. Es como si la corriente eléctrica creara a su alrededor algún tipo de influencia o un campo de fuerza invisible que es capaz de ejercer un empuje lateral sobre los polos de la aguja imantada. Y me arriesgo a una explicación preliminar. Para que esto pase, tiene que existir una relación causal directa entre el movimiento de la carga eléctrica en el cable y una fuerza que actúa sobre ese imán. Electricidad y magnetismo no son independientes, o sea que están íntimamente conectados. Este flujo de electricidad genera lo que podríamos llamar magnetismo de corriente. Bien, con esta explicación vamos a volver justamente a la actualidad. Si pensamos como científicos de 1820, lo que acabamos de observar no es un dato curioso, común y corriente, es un terremoto para la física de la época, ya que justamente representa un cambio de paradigma absoluto. Demuestra que las fuerzas de la naturaleza no están aisladas, por lo cual podemos deducir lo siguiente. Primero, que existe una interacción. Esa interacción es fundamental, en donde es la electricidad en movimiento, la corriente, la que genera una fuerza sobre el imán. Y no son fenómenos separados. Uno puede crear al otro, justamente. Como segundo, tenemos que esta interacción tiene una polaridad definida. Al invertir la corriente, la fuerza cambia de dirección, lo que significa que el magnetismo generado es controlable. Depende del sentido del flujo eléctrico. Y el tercero es la geometría. La fuerza no es radial como todo lo que conocíamos, sino que es circular. Actúa haciendo que la aguja se oriente perpendicularmente, revelando que la influencia magnética forma anillos alrededor del cable. Esto representa un cambio de paradigma absoluto. Demuestra que las fuerzas de la naturaleza no están aisladas, sino que pueden transformarse unas en otras. El descubrimiento de Ørsted, lejos de pasar desapercibido, fue la chispa que encendió una revolución en la historia de la física. Abrió el camino inmediato para que científicos como Ampère cuantificaran estas fuerzas, para que Faraday descubriera la inducción electromagnética y finalmente para que Maxwell unificara por completo ambos fenómenos en su teoría del electromagnetismo, sentando las bases para el motor eléctrico, el generador de radioondas y en definitiva para el mundo eléctrico moderno, o sea, el mundo actual. Y como conclusión personal, hacer este experimento tratando de verlo con los ojos de un descubridor fue fascinante, me gustó. Te das cuenta de que para que existan grandes avances a veces surgen de observar lo inesperado con una mente abierta y de atreverse a cuestionar lo establecido. Más allá de memorizar fórmulas, la ciencia trata de esto justamente, de curiosidad, observación meticulosa y el coraje para interpretar lo que la naturaleza nos muestra. Y esto fue el verdadero legado de Ørsted. Muchas gracias por acompañarme en este descubrimiento y hasta la próxima.